Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa, esta segunda mesa, que si en la primera parte del encuentro hemos abordado la soledad desde una perspectiva teórica y estratégica, ahora vamos a bajar al barro, como yo digo, y vamos a ver las iniciativas concretas que ya están en marcha, proyectos reales en los que las farmacias y los colegios oficiales de farmacéuticos están desempeñando un papel clave en la detección, en la prevención, en la mitigación de la soledad, ¿no? Porque la profesión farmacéutica y la red de farmacias tiene un papel fundamental a la hora de abordar la soledad, ¿no? Esa red de redes que somos, vamos a ver si entre todos creamos esa red contra la soledad o con la soledad, y vamos a ver las diferentes, ya lo han dicho los demás, ¿no? Bueno, pues esa capilaridad, esa red, somos radares, somos escuchas activas, ¿no? Esa cercanía, ese compromiso que tenemos con las personas, y también como farmacéuticos sabemos y tenemos bien claro lo que es acompañar, ¿no? Estamos en la prevención, en la detención y también en el acompañamiento, ¿no? Yo misma, como farmacéutica, he vivido en primera persona esto se convierte, la farmacia se convierte en más que un punto de apoyo, un refugio, que he oído varias veces esta palabra, ¿no? Un refugio, un apoyo, y sobre todo en aquellas zonas aisladas, en esas zonas rurales. Pero aquí vamos a ver, y con los compañeros que tengo, vamos a ver tanto zonas aisladas, grandes ciudades y barrios, ¿no? Donde podemos actuar, ¿no? Y donde muchas veces somos el único sanitario, como han dicho antes también, sin hora, accesibles, cercanos. Vemos a diario personas que no entran solo a coger su medicación, sino que necesitan una palabra amable, una escucha activa, un espacio donde sentirse acompañados. Y cuando empiezas a notar, y todos hemos empezado a notar alguna vez esas señales de alerta, ¿no? Esa mirada perdida, ¿no? Gente que se pone a hablar y no para y alarga más allá todas sus palabras, más allá que la dispensación. Un cambio, ¿no? Un cambio en la rutina, en la vida de antes, que alguien venía a menudo y nosotros detectamos que falta, ¿no? Estamos en una posición privilegiada. Y consciente de todo esto, desde el Consejo General se creó hace 3 años esta estrategia social, ¿no? Ya se ha dicho aquí, tenemos un convenio firmado con el Inserso, que el año pasado hemos hecho la formación y este año vamos a bajar al terreno, estamos estudiando ese protocolo y haremos ese piloto, ¿no? Pero no solo el Consejo ha identificado la soledad como un desafío privilegio, ¿no? Los colegios de farmacéuticos lo han hecho desarrollando y colaborando en diferentes iniciativas concretas, reales y efectivas. Aquí estoy rodeada de compañeros y profesionales. No les voy a presentar a cada uno para no enrollarme, porque quiero que cada uno, vamos a empezar por orden alfabético, que cada uno cuente y que verdaderamente podamos ser como un virus activo, y esto hagamos la red de soledad de las farmacias y podamos hacer esa receta social que también se ha dicho antes, pero que nosotros podemos dar, ¿no? Entonces vamos a comenzar con Miquel Recasens, tesorero y coordinador social del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, y es el encargado de presentar el proyecto Radars, liderado por el Ayuntamiento. Se trata de un modelo colaborativo que involucra a farmacias, servicios sociales y otros agentes de los barrios para identificar y acompañar a personas mayores en riesgo de aislamiento. Miquel, este proyecto lleva en marcha ya tiempo. ¿Cuáles han sido los resultados más destacados y qué podemos aprender de ellos? Buenas noches a todos. Efectivamente, este proyecto empieza... buenas noches, no, buenos días. No, buenos días. Aún no es de día. Este proyecto empieza en 2008 del Ayuntamiento de Barcelona, con la necesidad de generar microcomunidades
en barrios, como decía Matilde, es un proyecto urbano. Mi farmacia está en una zona rural y ahí no tenemos tantos problemas de comunicación porque nos conocemos todos, pero en los barrios, en Barcelona, hay dificultades. Entonces el ayuntamiento vio la necesidad de generar estas microcomunidades y empezó en 2008 en un barrio cerca de Sagrada Familia y se fue desarrollando a través de los barrios. Actualmente, de los 73 barrios de Barcelona, 59 están incorporados a este proyecto y entre ellos generan 33 proyectos. Hay varios barrios que se juntan entre ellos porque es más operativo. 33 proyectos les llaman redes radar. Estas redes pues, se ocupan de interrelacionar a las personas que están en ellos. Están voluntarios, están comercios y están también las farmacias. Están las farmacias desde un principio. De hecho, cuando la primera vez que se planteó el proyecto, se vio, aprendimos la primera cosa que teníamos que aprender, que era que ya estábamos haciendo de radares en las farmacias, como yo creo que sabéis todos y que hacemos todos en todas partes. Ya estamos identificando situaciones de riesgo en la comunidad y intentamos comunicarlas a quien corresponde. Esa fue una de las primeras, los primeros problemas y en 2014, con buen criterio, la Junta de Jordi de Dalmases, aquí presente, firmó un convenio con el Ayuntamiento para estructurar un poco esa comunicación y esa coordinación con los servicios del Ayuntamiento, los servicios sociales. A partir de ahí se generaron una serie de servicios entre farmacias y comunidad. El primero era identificar estas personas y comunicarlas, trasladar esta situación de riesgo a quien correspondía. Por lo tanto, se generó una vía de comunicación efectiva para dar solución a estos problemas. Y nos dimos cuenta también, o constatamos, lo que en principio ya sabemos todos, que la red de farmacias además tiene una ventaja frente a otras comunidades o frente a otros colectivos, que es que esta red, aparte de ser capilar y accesible, incluso con silla de ruedas, tiene otra ventaja, que es que está organizada por colegios profesionales y es muy fácil, respecto a otros colectivos, generar información hasta el último punto de estas farmacias, de este colectivo. Es muy fácil generar una información y en este caso lo primero que había que hacer era dar a conocer el programa Radares a todas las farmacias y en todas las farmacias a los posibles personas afectadas. O sea, tiene una fuerza el colectivo en generar información uniforme y hasta el último momento, y hasta el último punto. Ese fue un segundo aprendizaje que nos fue muy bien. Entonces, nos ocupamos de esto, desde las farmacias damos esta información, desde las farmacias identificamos y comunicamos a los servicios sociales estas situaciones de riesgo y ampliamos estos servicios después con la posibilidad de servicios personalizados de dosificación. Esto viene a través de la coordinación entre CAPs, servicios sociales y el propio usuario. Efectuamos otra labor que es muy interesante también conocerlo, que es que actuamos como avales de confianza, porque muchas de estas personas que están solas, en realidad, tienen un problema de confianza con los servicios sociales. A veces los servicios sociales intentan contactar con ellos por teléfono o incluso personalmente van a las casas y no les abren o no les responden. En cambio, si citas a esta persona en un centro de confianza como la farmacia, ahí pueden interrelacionar la persona, el usuario, con el servicio social en ese caso. O sea, actuamos también como centro de confianza e incluso desarrollamos otro programa, se desarrolló también en la misma Junta, un acuerdo con los servicios de sanidad de la comunidad respecto a formación sobre el buen uso del medicamento, y eso lo empleamos también en esta red Radars. Algunos farmacéuticos actúan como formadores en estos aspectos de salud, que además sirven para socializar a estas personas, las convocan a estas reuniones y se conocen entre ellas. Bueno, esta fue otro aprendizaje. Somos un centro de confianza
para la comunidad, y eso tiene su importancia. Y en este caso se hizo relevante. Y bueno, este proyecto solamente no me quiero enrollar más, se ha intentado y se está intentando reproducir en otras ciudades, y ahí sí que se ha aprendido otra cuestión que es importante conocer y que antes comentábamos, que no es suficiente con tener una red para identificar y para trasladar esas situaciones de riesgo, sino que los ayuntamientos que quieran incorporarse a proyectos de este tipo tienen que disponer de recursos suficientes para atender esa demanda. Eso es importante. Una vez se quiera emprender un proyecto de estos, hay que asegurar que hay respuesta por parte del ayuntamiento, que hay recursos personales, humanos, infraestructura para poder atenderlos. En fin, al final, la última conclusión que sacamos de todo esto es que cuando trabajamos con los restantes agentes sociales y sanitarios coordinados y bien comunicados, el que sale más beneficiado al final es el usuario, el paciente y la sociedad. Gracias. Pues sí, totalmente de acuerdo que tenemos que trabajar en colaboración y en coordinación. Nos vamos de una gran ciudad a un entorno rural. Y otro más reciente, no desde el 2008, pero más reciente, es el programa Viernes del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. El encargado de presentarlo es Luis Noriega Pino, vocal de Ortopedia de Cantabria y gran defensor de esta importante iniciativa que utiliza la labor educativa de los farmacéuticos para generar espacios de socialización en el entorno rural. Luis, ¿qué impacto está teniendo este programa en la población en estas zonas? Bueno, antes de nada, ¿se me oyen? Sí. Antes de nada me gustaría presentarme, farmacéutico en un pueblo que se llama Mataporquera, 840 habitantes. Es un municipio ya que desde hace años está sufriendo un declive poblacional, una clara despoblación. Yo vivo en un pueblo de 10 habitantes ahí al lado y creo que eso me hace bastante conocedor de las realidades del entorno adverso pues que sufre la población de estas zonas, ¿no? de estos lugares, pues que al final lleva una insatisfacción, a lo mejor en la forma de vida, y una sensación pues también de soledad no deseada o como lo queramos llamar, ¿no? Voy a contar un poco los prolegómenos, el origen del programa Viernes. Lleva muy poco tiempo funcionando, relativamente, llevamos 2 años y medio. Y es una iniciativa pues, que, surgida de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Cantabria, en colaboración con asociaciones de desarrollo territorial, la Red Rural de Desarrollo, asociaciones territoriales, y que pues está llevando a cabo un proyecto piloto en esta zona, y está exclusivamente, por así decirlo, o específicamente destinado a la detección de los problemas de soledad no deseada en este tipo de núcleos que están sufriendo despoblación. ¿De acuerdo? Este proyecto, que vio la luz hace 2 años y medio, a los 6 meses estaba ya buscando activos sociales estratégicos, y yo creo que tuvo el gran acierto de fijarse en la farmacia rural como aliado y como colaborador, pues para intentar detectar todas estas situaciones de soledad no deseada y situaciones que promueven la soledad no deseada, como pueden ser toda la falta de servicios, etcétera. También hay que decir que fue gracias a Rita, que ahora es tesorera de aquí del Consejo General de Farmacéuticos, pero que en el momento era la presidenta del colegio, y su sensibilidad social lo que hizo que llegásemos a firmar un acuerdo con el programa Viernes para que el Colegio de Farmacéuticos y los farmacéuticos trabajásemos de una manera coordinada y colaborativa, y básicamente enfocados pues, a detectar los problemas relacionados, o sea, los casos de soledad no deseada, las causas por las que se producen, buscar de alguna manera las necesidades que puedan tener estas personas que hacen que no lleven una vida del todo satisfactoria, y con el objetivo final pues eso, de lograr un mayor bienestar social y una mayor cohesión social, es decir, pues que se establezcan redes en las que puedan integrarse a estas personas.
Estos digamos, esto es gracias también a una aportación de fondos Next Generation, y yo creo que pues, es muy positivo que haya fondos pues, que para este tipo de iniciativas. Lo mismo el programa Viernes, que por ejemplo la UNATE, el grupo que lidera Mónica, pues está muy bien que haya fondos para estas iniciativas que están poniendo el foco en la problemática que al final aboca a problemas de soledad no deseada y de aislamiento social. ¿De acuerdo? Entonces, las farmacias es que estamos participando, somos las farmacias de la zona de Campo Los Valles, que es una zona bueno, pues bastante amplia, con bastante dispersión, y estamos participando en unas 17 farmacias, unas más que otras, en lo que se puede, y bueno, ya llevamos 2 años, pues sobre todo enfocados a la detección de casos concretos de soledad no deseada y al acompañamiento para tratar de vincularles en las actividades que realiza el programa Viernes. También estamos abiertos, o sea, están abiertos desde el programa a las propuestas que les podamos hacer que vayan un poco en tratar de cubrir esas necesidades. Me refiero que, por ejemplo, es muy fácil que acudan mujeres a los talleres de formación, a los paseos, a las actividades que realizan los agentes de Viernes, pero a veces es más difícil llegar a los hombres, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco están abiertos a las distintas propuestas que podamos hacer desde la farmacia. La farmacia, yo sí que quiero decir que es un colaborador estratégico, porque evidentemente, ya lo ha dicho Rita antes, somos profesionales que tenemos un compromiso con la salud de las personas, y la salud también hay que entender, pues entenderla en este aspecto, en el aspecto, por así decirlo, relacionado con el bienestar emocional de las personas, ¿eh? Y ahí siempre nos van a encontrar al farmacéutico. Yo llevo 17 años, creo que soy bastante buen conocedor y tengo experiencia en otro tipo de iniciativas también sociales en las que desde hace años llevamos colaborando, como pueden ser pues eso, programas de dispensación de los SPDs, vamos, o distintos programas e iniciativas que hemos llevado a cabo para detectar pacientes ya en situación de vulnerabilidad extrema. Y bueno, en eso ahí tenemos experiencia. Sobre todo tenemos el conocimiento de los pacientes, el conocimiento de la realidad, y también hay otra cosa, que es el ascendiente que podemos tener los farmacéuticos con otras asociaciones, con otras entidades, con el ayuntamiento, con otras entidades que conforman los pequeños municipios, y que tienen mucho que aportar también en todo este tema de la soledad no deseada, ¿eh? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos con el programa Viernes? Detectar a las personas que están en esta situación. Como tienen confianza con nosotros, pues tratamos de vincularlos a estas actividades que les puedan cuadrar de los programas de Viernes, y en definitiva es eso, añadiendo también pues toda la colaboración que damos en aspectos formativos, porque participamos también en la elaboración de talleres allá donde podamos aportar algo, pues bueno, temas relacionados con la salud, etcétera. Y sobre todo que estamos dispuestos a trabajar allá en lo que se nos pida. También quería comentar que bueno, no solamente trabajamos con el programa Viernes y los agentes de Viernes, sino que también trabajamos con otras asociaciones presentes también desde hace mucho tiempo en la comunidad. Y bueno, pues de lo que se trata al final es que en estos ambientes donde a veces impera el pesimismo generalizado o la soledad colectiva, porque a veces da la sensación de que no todos nos sentimos un poco solos cuando se van cerrando servicios, vamos perdiendo servicios públicos o vamos perdiendo servicios privados también, porque la verdad que es un drama que cierren un bar, una cosa tan... Pero si es que no tenemos dónde irnos a tomar un bar, evidentemente, a tomar un café, evidentemente nos vamos a sentir todos peor y más solos. ¿Dónde vamos? Pues esa es la realidad de muchos municipios de esta zona de Cantabria y otras zonas de España, que nos vemos un poco desamparados. Entonces, pues, si podemos de alguna manera ayudar a dinamizar o a cambiar un poco este sentimiento de generar una cohesión entre todos, para luchar contra esto de alguna manera, ser más reivindicativos con los servicios,
pues algo estaremos aportando para evitar el problema de la soledad no deseada. Sí. Doy fe de esa soledad, de ese trabajo que se hace y sobre todo en esos núcleos de despoblamiento que hay en muchas partes del territorio español, pero bueno, en Cantabria, por ejemplo, en Mataporquera es otro. Nos vamos ahora al País Vasco con Miguel Ángel Gaztelu-Urrutia, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa, que nos hablará sobre farmacia lagunkoia o farmacia amigable, un programa del País Vasco dentro del proyecto Euskadi Lagunkoia que fomenta entornos amigables con las personas mayores. Las farmacias, en este caso, actúan como agentes activos en el acompañamiento, detección y apoyos a personas vulnerables y en riesgo de soledad. Miguel Ángel, ¿cuáles son los principales logros y aprendizajes de esta iniciativa? Gracias, Rita. Datos, eso va a haber poco. Bueno, yo diría que los 3 colegios vascos, ya se me empieza a mover esto, lo he dicho, los 3 colegios vascos somos bastante activos en actividades relacionadas con el mundo social y normalmente nos comunicamos o bien nos metemos en campañas o en proyectos del gobierno vasco, de las diputaciones, de los ayuntamientos, incluso en algunas de entidades privadas, ¿no? Me pides que hable de Euskadi Lagunkoia, Euskadi Amigable, los vascos ya sabéis que somos muy amigables. Es una iniciativa que la promueve el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y la está liderando el Instituto Matía, un instituto radicado en San Sebastián que pertenece a la Fundación Matía. El objetivo, como acabas de decir, es incentivar la participación de las personas mayores y de la ciudadanía en general para la mejora de los barrios y en los entornos de los municipios de Euskadi. Y se basa en una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud en la que ya están incorporadas 84 municipios. Dentro de ese movimiento surgió Farmacia Lagunkoia, farmacia amigable, y se ha estado pilotando durante el año pasado en 3 municipios, uno de Vizcaya, Barakaldo, uno de Álava, Alegría Dulanchi, y uno de Guipúzcoa, Aretxabaleta. Se organizaban grupos de trabajo en los que participaban farmacias. El grupo promotor siempre está presente he puesto la farmacia primero porque es lo que nos interesa, ¿no? Pero sí. El grupo promotor de Euskadi Lagunkoia, técnicos sociales, equipos de atención primaria, etcétera, etcétera. Y se hicieron reuniones participativas. Yo creo que es una metodología muy parecida a la que nosotros utilizamos en los grupos locales de salud, que vamos a los ayuntamientos y montamos grupitos de estos para conocer las necesidades de los barrios, de los pueblos, etcétera. Bueno, hicieron 15 sesiones, 5 por municipio, y en este momento, como os decía, se están evaluando los datos y analizando la posible escalabilidad del programa. Con tan mala suerte que ayer nos llamaron diciéndonos que el día 20 nos van a dar los datos y vamos a empezar a hablar de la escalabilidad. Lo que nos han dicho es que están encantados con el programa, con nuestro papel, y ahora daré algunos datos más subjetivos, pero no tenemos números, pero el hecho que les ha llevado a pensar en aumentar esto a más municipios yo creo que es un dato muy importante y muy positivo, porque significa que el grupo promotor y la organización de Euskadi Lagunkoia pues está satisfecha con lo que se está haciendo. Se identificaron, por lo que nos han dicho, bastantes personas en soledad no deseada y algo que, insisto que no tengo datos, que nos han insistido, es que tenemos muchas personas o bastantes personas que no son mayores. Algo que encaja con lo que se ha venido diciendo aquí hoy a lo largo de la sesión. Esas reuniones se identificaron 4 necesidades importantes no cubiertas y la primera fue la soledad no deseada. Después, la segunda fue el desconocimiento sobre los recursos disponibles en el municipio, que es algo como lo que decía el compañero. Necesidades de acompañamiento a las personas mayores en labores habituales, diarias, colectivas, para hacer recados, para hacer gestiones de banco, cosas de estas. Y también surgió una necesidad que todos nosotros vivimos con bastante intensidad, que es la necesidad de una mayor coordinación farmacias-centros de salud.
En cuanto a la soledad no deseada, una de las conclusiones es que el trabajo interprofesional y colectivo fomentan los trabajos en red y eso permite identificar y después diseñar acciones de acompañamiento para personas mayores. Estas farmacias organizaban charlas, actividades comunitarias, de manera que las personas solitarias o que sentían la soledad, pues acudían a ellas y se sentían comunidad, se sentían acompañadas. Además tenía una peculiaridad ya que en la farmacia, en cuanto se identificaba una persona que podía encajar en el esquema de persona con soledad no deseada, tenía acceso directo a servicios sociales por un teléfono directo. Quiere decir que la comunicación era personal, directa y rápida, con lo que algo muy difícil de conseguir, por cierto, en algunos sitios, por lo menos en el barrio donde yo tenía la farmacia, era muy difícil conseguir hablar con la encargada de temas, de la referente sociosanitario. Pero en este programa había un teléfono directo y no había ningún problema. Era la trabajadora social la que hacía el diagnóstico de soledad y se organizaban distintas sesiones, unas organizadas por supuesto por servicios sociales, pero otras por las farmacias, y donde la participación de estas personas pues era muy importante. Sobre el desconocimiento de recursos, también ellos disponían en las farmacias folletos informativos sobre qué recursos hay en cada municipio, y había un número de teléfono, un 010, que permite que cualquier persona que llamase a ese teléfono le informasen sobre los recursos que tiene el municipio. Y en relación a la colaboración farmacias-equipos de salud, cuando se identificaban personas con soledad no deseada, estoy sufriendo con esto, se reunían para mejorar la comunicación, hablaban sobre la hoja de tratamiento activo, el paciente se sentía atendido tanto por la farmacia como por los médicos y enfermeras de atención primaria, se creaba equipo, y en conjunto de todos se creaba red, que es algo de lo que se está hablando aquí mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es un programa que ha sido muy satisfactorio. El dato de ayer, que nos han convocado para el día 20, a mí me ha animado mucho, porque cuento las cosas de otra manera. Antes venía un poco, bueno, no tengo nada. Bueno, tenemos futuro. Esto va a crecer, y va a crecer bien, por lo que parece. Y luego, si quieres, hablamos de otros proyectos que tenemos con la Diputación o con ayuntamientos. Vale. Bueno, Esther Calvo de Mora, vicepresidenta y coordinadora social del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, nos va a exponer los programas municipales que tiene Madrid, que no es uno, son varios. Madrid Acompaña y Antenas, en los que colabora ayudando a difundirlos entre la población como ese altavoz a esos programas, y especialmente entre las personas mayores. Esther, ¿cómo está funcionando esta colaboración con el ayuntamiento y qué respuesta estáis viendo por parte de la ciudadanía? Fenomenal. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí viendo tanto compañero aquí en Madrid. Y nada, muchas gracias, Rita, por la invitación y por dar visibilidad hasta este tema que tanto nos importa, ¿no? Voy a ir muy al grano, además que ahí hay un reloj estupendo, o sea, voy a intentar ceñirme y en 5 minutos explicaros qué estamos haciendo en Madrid. Bueno, yo creo que todos somos conscientes de la importancia, además he dicho en la mesa anterior, Rosa lo ha también expuesto fenomenal y compañeros, ¿no?, de la importancia del tema farmacéutico y el tema social, y la importancia que tiene cada uno en su farmacia o en su... porque no todos están en oficina de farmacia, ¿no?, en su ámbito de trabajo, para intentar juntar esas dos cosas, sanitaria y social. Y al final depende muchísimo de las personas. En Madrid hemos hecho 2 proyectos. En el 2023, cuando entró la nueva Junta de Gobierno, firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Madrid. Para que os hagáis un poco la idea, Comunidad de Madrid, ¿vale?, pues estos solamente 2 proyectos con el Ayuntamiento. Comunidad de Madrid tiene más o menos como 1.100.000 personas de mayores de 65 años. Vale, pues el 25%, 275.000 personas más o menos, viven solas. Y de ese 25%, el 13%, 15% más o menos, se sienten, según las estadísticas, realmente solas, ¿no? Ya hemos visto, y además a raíz del testimonio de Rosa, que no todo es soledad para las personas mayores, ¿no? Pero sí que nos centramos en estos 2 proyectos en gente mayor. Entonces, cogiendo
Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Solamente el tema de Madrid municipio. En el 2023 empezamos un proyecto, entonces, ¿qué hicimos? Es una aplicación, Madrid te acompaña, cosas a favor y cosas en contra. En los farmacéuticos hicimos un folletillo, que lo hicimos en colaboración con ellos, que también trabajar con las administraciones es estupendo, pero que también es lento. Pues el verde, el azul, tiene que ser el azul del ayuntamiento. El tal, o sea, hay determinadas cosas. Hicimos una pegatina para identificar las farmacias, son más de 200 farmacias las que están implicadas, ¿no? Vamos, tengo 3 minutos más. Por lo tanto, ¿qué era? Era hacer un registro para dar a voluntarios, es decir, si nosotros identificábamos a alguien que pensábamos que estaba solo, le dábamos este folleto, le explicábamos un poco cómo iba la aplicación, muchas veces se le hacía y se le descargaba la aplicación, que pone en contacto un voluntario con esa persona. Inconvenientes. Era difícil tener feedback de cuánta gente estaba registrada a través de las farmacias y luego también tenemos caso de alguna mujer que decía, es que me he apuntado, pero me dice mi hijo que no debo de estar porque yo no estoy sola, que tengo un hijo. Y las vecinas me han dicho que como me apunto a esto, que parece que estoy sola, ¿no? Entonces, que también hay que ver en una gran ciudad los inconvenientes que tenemos. Entonces, esto es Madrid te acompaña, ¿vale? Y es con voluntarios de Madrid que les pueden acompañar al médico, a ir al cine, es decir, gente que quiere a alguien que no sea algo que se tenga retribución, se puede acoger a esta, pero es con APP. Otro proyecto que llevamos 1 año y que todavía estamos trabajando en ello, que es... Uy, se me ha olvidado. Lo digo yo. Antenas. Antenas. Somos... Radares, somos antenas, somos súper importantes para la población. Lo hemos visto en la pandemia y creo que en ese aspecto tenemos, y en Madrid, que al final vamos todos corriendo, es muy importante que tengamos un sitio, un vínculo para poder hablar, como os he dicho antes, sin cita, sin tal. Entonces, el proyecto Antenas, que estamos trabajando en ello, que es fundamental, hacer una formación a los farmacéuticos, en este caso de titulares de oficina de farmacia y adjuntos. ¿Para qué? Para explicarles con un folletito qué cosas hace el ayuntamiento que no tenemos ni idea que pueden hacer. Un número, o sea, hay distintas similitudes que estamos viendo entre otros compañeros, un número de teléfono para dar. ¿Qué proyectos puede llevar el ayuntamiento? La chapita esta que llamas y que te contestan que ahora va a ser un reloj digital para la gente que está en casa y que si tiene algún problema. Es decir, dar voz a través de las farmacias, que somos un punto clave, dar voz a esos servicios que hace el Ayuntamiento de Madrid para ayudar a gente sola y vulnerable o no, pero que está sola en Madrid. Y un poco como conclusión, creo que podemos hacer muchas cosas, que depende mucho de nosotros, que depende mucho de la implicación del farmacéutico, porque vamos siempre luego corriendo. Y claro, dedicarle un tiempo a ese paciente que luego ves que se te han amontonado 2 personas de cola y que tienes que dispensar, tiene que ser, y yo creo que una poco petición, tenemos que intentar ser faros, pero tenemos que implicarnos y tenemos que darnos los farmacéuticos valor e implicar también a las administraciones para que nos hagan de altavoz, porque cuando ves algo que sale en la tele, viene todo el mundo a preguntarlo, pues a lo mejor tenemos que reivindicar, estar más en los medios de comunicación, los farmacéuticos, y darnos más importancia a nivel social. Y un poco eso. Muy bien, Esther. Bueno, nos vamos de Madrid, nos vamos a La Rioja. Santiago Martínez, tesorero y coordinador social del Colegio Farmacéutico de La Rioja, nos explicará el proyecto Logroño Acompaña, una propuesta municipal que, al igual que las anteriores, se basa en la prevención y en la implicación del tejido comunitario para reducir la soledad. Santi, ¿qué papel están desempeñando las farmacias en Logroño? Vale. Lo primero es que las oficinas de farmacia formamos una red generada por el Ayuntamiento de Logroño, en el que tenemos 2 tipos de papel, un papel activo y un papel más pasivo. El papel pasivo se trata de gestionar semanalmente las solicitudes que nos llegan a este tipo de buzones que están en las farmacias adheridas al programa. Lo que digo, semanalmente se envían los resultados al Ayuntamiento de Logroño para que actúe servicios sociales, pero el más importante es el papel activo, que es de detección de indicadores de soledad y, sobre todo, la detección de indicadores
cuando hay situaciones de riesgo. Una situación de riesgo puede ser una persona que se acaba de jubilar o que ha perdido a su pareja o bien pues, que sufre una barrera cultural con su entorno, ¿vale? Y los indicadores de soledad que se analizan van desde cambios de humor a un problema que aparece de higiene, a los pacientes hiperfrecuentadores, que son los que nos vienen a las farmacias un día sí y otro también, la gente que presenta pues, una gran verborrea, que se mete en conversaciones ajenas, que deambulan, son cosas que vemos habitualmente. Entonces, el proceso que tenemos para detectar soledad no deseada pasa por distintos pasos. Un primer paso es el de escuchar y observar. Entonces, buscamos esos indicadores de soledad no deseada. Un segundo paso, que es la valoración de los datos, se ha establecido, no hay nada rígido aquí. En principio es un programa que está pensado para mayores de 60 años, pero no es algo rígido. Igualmente, nos han dicho que con 2 o más indicadores ya se puede intervenir, pero lo que digo, no es algo que sea solamente así, o bien con el interés expreso de la persona para participar en el programa. De ahí pasamos a un paso 3, que es informar a la persona, intentando siempre que sea ella la que tome la iniciativa de manera que se empodere, que sea partícipe directo de todo esto. Pero hay casos en los que eso no es posible, o pues, por ejemplo por una vulnerabilidad, o porque es una persona que se siente con mucha afinidad hacia nosotros. En ese caso pasamos al paso 4, que es el de la derivación directa desde la farmacia. Entonces, siempre con el consentimiento de la persona, lo que hacemos es ayudarle a hacer de forma conjunta la solicitud de ayuda para llevarlo a servicios sociales, ¿vale? Con respecto a resultados, es un programa que es muy joven, llevamos desde mayo del 2024 únicamente. Hemos conseguido una adhesión al programa superior al 35% de las farmacias de Logroño. Y ahora mismo en el ayuntamiento están tratando, hablo de casos graves de soledad no deseada, están tratando unos 48 casos. De ellos, 6 son derivados directamente de oficinas de farmacia. No parece mucho, pero realmente justifica todo esto. Muy bien, muchas gracias, Santi. Nada. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí a Teresa Ares, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, que nos va a presentar el Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil. Este plan, en el que también colaboran otros colegios, busca prevenir situaciones de vulnerabilidad en las personas mayores. Teresa, cuéntanos más sobre cómo se está implementando este plan y el papel que juegan en él los farmacéuticos y la red de farmacias de Zamora. Bueno, pues a lo mejor os puede parecer un poco paradójico que una farmacéutica esté hablando del Plan Mayor Seguridad de la Guardia Civil. No es por el color verde de nuestras cruces, que nunca se apaga, ni el suyo corporativo, sino creo que lo que nos une es esa vocación de servicio. Desde esa vocación de servicio os saludo a todos y le doy las gracias a la organización, la parte de la estrategia social, por haberme invitado a participar en esta mesa. El Plan Mayor Seguridad es del año 2010, está adscrito al Ministerio del Interior por la Secretaría de Estado. Es un plan que tiene como objetivo principal fomentar la seguridad de los mayores. En un principio era un plan anual, luego ha sido bianual y desde el año 2014 es un plan permanente. Otro de los objetivos que tiene es fomentar la confianza del ciudadano en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en un entorno siempre de prevención. Contempla charlas, contempla talleres para que ese ciudadano se encuentre seguro en su entorno, en el entorno del hogar, en su domicilio, en el entorno ambulatorio y cómo se relaciona con el resto de instituciones. Y ahora, aterrizando ese Plan Mayor Seguridad en la Guardia Civil,
y en concreto en la Guardia Civil de Zamora, y digo lo de la Guardia Civil porque el Plan Mayor Seguridad está tanto para la Policía Nacional, pero para la Guardia Civil, lógicamente, desarrollado de manera diferente por el ámbito de actuación diferente de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, la Guardia Civil de Zamora lo que pretende es dar un paso más, implicarse un poco más y quiere tener un registro, unos datos, una documentación de todas esas situaciones y de esos ciudadanos que pueden tener circunstancias de muchísima más vulnerabilidad y circunstancias muchísimo más preocupantes. Y al plan, dentro de ese plan Mayor Seguridad, lo llama plan idoso. Idoso significa anciano en portugués. Es un vocablo adoptado de nuestros hermanos portugueses que ya tenían un plan parecido. Y la Guardia Civil de Zamora desarrolla todo un plan. ¿Cómo los farmacéuticos de Zamora estamos inmersos en ese plan? Pues en el año 2020 firmamos un procedimiento de colaboración, el Colegio de Farmacéuticos con la Guardia Civil, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores y de otras que sean mayores o menores, pero en situaciones de vulnerabilidad, de violencia de género, de violencia intrafamiliar también. Entonces, ¿qué hace la Guardia Civil? Pues un mapeo. Zamora es una provincia eminentemente rural. Tenemos 520 municipios muy despoblados. La mayoría de los habitantes no es que sean mayores, que son muy mayores, con una gran dispersión geográfica. Y teniendo esa situación, vamos a dotar de contenido este plan idoso. Habrá mi compañero que vive en un pueblo de 10 habitantes. Yo tengo la farmacia en un municipio de 340 más o menos, pero tengo un pueblecito de al lado que solo tiene 2 habitantes, en el que viven Pepe con su canario y Angelines con su perro. Tengo pueblos, y pues son datos que pueden parecer así un poco paradójicos, ¿no?, que tiene solo 5 habitantes. Entonces, ¿qué hace la Guardia Civil en este plan, no? Pues elabora unas fichas con un consentimiento informado de ese ciudadano, cuando ellos mismos, por sus propios recursos, en las 24 demarcaciones territoriales que tienen, detectan un problema de vulnerabilidad y de soledad y de falta de seguridad, le informan a ese paciente que pueden abrirle una ficha. Esa ficha tiene los datos de ese paciente, o de ese ciudadano, con su nombre, con apellidos, con los datos de contacto, de la localidad, cómo es su casa, si está en un piso, si está adosada, si está en el monte, porque algunos tienen su casa solo en el monte, entonces con las coordenadas, de qué medicación toma, si vive con algún familiar, si en ese pueblo vive algún familiar o no, o vive un vecino, quién tiene o no tiene la llave de su domicilio, ¿sabes? Hay un montón de ítems, la medicación que toman, patología que tienen. Y entonces ahí entramos a formar parte de las farmacias, porque nutrir esas fichas pasan por las farmacias para pedirnos los datos y nosotros también de manera voluntaria se los cedemos, de detectar toda esa vulnerabilidad y esas faltas de seguridad. Pues porque cuando elaboramos los SPDs, por el comportamiento que tienen, por cómo nos miran, al final somos su vecino más cercano y su alma mater muchas veces, ¿no? Como os he dicho, en este momento, o sea, luego esas fichas de los pacientes con todo el registro de todos esos datos, los incorporan a una base de datos que se llama la base de datos SIGO, de tal manera que ante cualquier situación, a cualquier hora del día, la Guardia Civil dispone de toda una información muy valiosa cuando esa persona que vive en un núcleo completamente aislado necesita de cualquier necesidad, de cualquier servicio. Nosotros, pues eso, de manera periódica en el tiempo les informamos. Si, por ejemplo, hay una persona que le estamos elaborando SPDs y no viene, como nos ha ocurrido hace muy poquito con una compañera nuestra farmacéutica, elabora SPDs, el señor es solo, vive solo, es muy mayor, no accede a la farmacia, se le llama al domicilio, no está, y esa farmacéutica pues se pone en contacto con la Guardia Civil. Y la Guardia Civil ve que si ese ciudadano, tenemos 1.600 ciudadanos que están adheridos o sea, ya documentados con su ficha correspondiente y su seguimiento. A la Guardia Civil hay un vecino que tiene la llave y la persona le quedaba un hilito de vida en su domicilio. O estas personas, a mí me ha ocurrido hace poco, entró Juan, también vive en un pueblecito que tendrá como unos 20 habitantes, le digo, Juan, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Suelen ir sus hijos a buscar la medicación. Juan tiene 92 años. ¿Qué necesitas? Y me dijo, solo necesito que me des un abrazo, ¿no? Eso significa mucho, por lo tanto, todas esas situaciones nosotros los ponemos a consideración de la Guardia Civil
y entonces pues se sabe cómo actuar, ¿no? Aparte que les informamos, y ellos también informan de las medidas de seguridad que tienen que tener en su hogar cuando van por la calle, cuando sacan dinero de los cajeros, o cómo se relacionan con las entidades bancarias, con las llamadas que tienen en su casa. Y también, por ejemplo, si tenemos un caso vemos pues, un deterioro en la higiene, ¿no? Pues a lo mejor... o la Guardia Civil, que también tiene visitas periódicas, no solo porque acontezca un acontecimiento no deseable, porque se le echen falta, periódicamente pasan por sus domicilios a ver qué tal se encuentran. Y si ven, por lo mejor, que el domicilio no tiene unas características higiénicas adecuadas, lo ponen en conocimiento, también el paciente firma un consentimiento informado y lo ponen en conocimiento de los CEAS. Pero también llegado el caso, si el paciente no quiere dar esos datos para que los servicios sociales puedan actuar y la situación es un caso extremo, pues lógicamente la Guardia Civil tiene la medida de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial pertinente. Así que detectamos las señales, las ponemos en conocimiento y nosotros también luego a ese ciudadano que están en los núcleos tan aislados les hacemos conocedores de todas las medidas de seguridad que deban de tener. Así que simplemente ya desde aquí os invito a abrazar esas realidades, a establecer alianzas con otras instituciones de la sociedad civil, en el caso de Zamora, en este caso con la Guardia Civil, desde esa vocación de servicio que tenemos, que en este caso somos radares, pero de los buenos, no de los que nos multan, por poner también la comparativa con la Guardia Civil, y se pueden hacer muchas cosas, en este caso desde una población de Zamora tan pequeña, que su primera letra es la última del abecedario, termina con la primera letra del abecedario, pero en el medio está la palabra amor, y con ese amor queremos acompañar a todas las personas vulnerables de los pueblos que nos necesitan para que puedan vivir donde quieren vivir en las mejores condiciones posibles y acompañarles en esa etapa de la vida. Muchas gracias, Teresa. Bueno, damos por terminadas estas presentaciones y hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de ver a 6 ponentes que nos han expuesto 6 grandes iniciativas, ¿no?, que a mí me gustaría contagiar al resto del territorio español. Todas ellas nos muestran que la farmacia no solo es un espacio de salud, sino que es un punto de referencia social, ¿no? Es un punto de confianza que se ha hablado aquí, es un punto seguro, estamos luchando también contra la violencia, pero ahora tenemos muy poquito tiempo, pero si alguien quiere compartir alguna reflexión o preguntar algo a mis compañeros, este es el momento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Jordi y Matilde. Venga, rápido, y el que conteste también, por favor, rápido. Gracias. Bueno, esto ha sido magnífico. Lo del amor ha sido ya fulminante, nos ha dejado a todos hepatés. Vaya truco había en la provincia de Zamora y no lo sabíamos, ¿eh? Porque es tan desconocida. Yo, como decía Miquel, hace más de 10 años iniciamos la actividad de radares, ¿no? Y yo solo quería sacar 2 consecuencias de provecho para que los incorporemos a nuestro conocimiento, ¿no? Somos capaces en el laboratorio de generar unos proyectos increíbles, formidables, de una perfección impresionante, que acostumbran a cumplir todos aquellos farmacéuticos hipermotivados que los tenemos y que sienten eso como una llamada y una obligación que tienen de hacer hacia la sociedad. Pero nuestro objetivo tiene que ser que los 22.000 farmacéuticos sepan que cuando se encuentren en su farmacia, porque se lo van a encontrar y bastantes ocasiones, un paciente, un cliente que está demostrando actitudes de exclusión social, y eso lo vemos enseguida, o una persona que te está contando una situación familiar donde vemos que necesita una ayuda, por el motivo que sea, por violencia de género, por dificultad de salud de su conjunto de la familia, si ese farmacéutico sabe que tiene una cosa que hacer y tiene un teléfono al que dirigirse y detrás de ese teléfono hay un recurso que funciona, lo han dicho lo del teléfono, es importantísimo y que funcione, evitaremos hacer lo que hacen normalmente los farmacéuticos, que es coger un recurso general, llamar al 110 o intentar remitir al ciudadano al centro de atención primaria con todas las dificultades que eso hoy en día supone, ¿no? Y más con la brecha de exclusión social cuando los CAPs están funcionando en base a apps, ¿no? Entonces,
profundicemos lo que queramos, pero consigamos poner en el subconsciente del farmacéutico que hay una labor que hacer y un teléfono que funciona al que dirigirse. Y cuando lo hayamos conseguido, contabilicemos, porque si no contabilizamos, no hacemos nada, ¿eh? Y yo, si me preguntáis cuántas actuaciones se han hecho en Radars Barcelona, pues no sé decirlo. No sé si Miquel lo sabrá. Sí, más o menos. Bueno, pues ya es mucho. Nada, aportar esto. Gracias. Gracias, Jordi. Damos el paso a Matilde, que te quería hacer una pregunta. No, solo quería deciros que creo que el Observatorio Soledades y tú como voz que estás allí, tendríamos que ver cómo se conoce mucho más estos proyectos. Yo llevo 3 años estudiando buenas prácticas en todos los campos para hacer frente a los malestares de las diferentes soledades. No conocía el de Logroño y lo tenéis perfectamente dominado. Eso tiene que estar. Tiene que conocerlo el país. Y no conocía el de Zamora. Fíjate, pensé que ibas a hablar del proyecto con el CENIE, con la escuela de enfermería, ¿verdad? Y con los estudiantes y con los jubilados de enfermería, que ese se conoce de Zamora. Sí conocía a los demás. Tenía dudas del de Guipúzcoa, si estaba dentro de Arriac, Adamberri, o no, ya he visto que no, que estáis en Matía. Pero bueno, hay 3 grandes proyectos de las 3 diputaciones trabajando con todos vosotros. Bueno, en definitiva, que se sepa. Esto como lo del chiste, ¿no? Me quedo en una isla solitario, perdón por un chiste machista, de una feminista con un chiste. Dice, y aparece me parece que era Bo Derek, era entonces como muy famoso, dice, pero ¿cómo no lo voy a contar? Aunque sea a las aguas del mar, yo tengo que contar que he estado con Bo Derek. Sí. Esto se tiene que conocer, pues se tiene que conocer estos proyectos. Algunos están en los observatorios y otros deberían estar. Una cosa, para mí es muy grato ver el desarrollo del plan idoso de la Guardia Civil de Zamora, y en uno de los puntos que estemos las farmacias, hacen referencia expresa a las farmacias y le anexan al Ministerio del Interior el procedimiento de actuación conjunta que tenemos firmado con ellos. La evaluación que hizo el Reino Unido de su primer año del Plan Estratégico contra la Soledad, y como se habían hecho equipos multiprofesionales, el médico familia, la enfermera comunitaria, el psicólogo, el trabajador social, etcétera, etcétera, dijeron, pero ¿a quién abre usted más la puerta y de quién se fía más? Y era del Bobby, era del Poli, no era de la bata blanca, no sé qué. En segundo lugar, era del farmacéutico. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de ver las inspiraciones en la vida cotidiana que producen seguridad. Gracias. ¿Alguno más? ¿Una última? Y si no... Yo sí que quería comentar una bueno, Luis, te doy la palabra. ¿Esto funciona o no? Sí. Sí quería hacer también un pequeño apunte a vuestros comentarios. Lo que acaba de decir Matilde es cierto y tenemos que ser conscientes de ello, de que la población en general nos tiene a las farmacias y a las personas, a los farmacéuticos, a las farmacéuticas, como un profesional de referencia en el que depositan su confianza prácticamente a ciegas, y que tenemos que ser conscientes de que somos los grandes conocedores, los mayores conocedores de los problemas de nuestros pacientes. Conocemos muchos problemas de su intimidad, de su vida, que no los conocen otras personas, no los conocen otros profesionales. Y eso es así, porque al fin y al cabo somos farmacia comunitaria y somos los profesionales sanitarios más comunitarios de todos, aunque otros también se hagan llamar comunitarios. Yo te puedo decir que estamos allí en la farmacia por la mañana, por la tarde, y cuando sales estás por la noche. Cuando te vas a tomar un café estás trabajando, estás acompañando a gente. Y de eso tenemos que ser conscientes, de que somos un elemento clave estratégico y que no siempre hay un teléfono al que llamar, porque a veces los servicios sociales pueden dar respuesta a determinados problemas un poco ya más extremos, por así decirlo, pero muchas veces la soledad o la insatisfacción o la soledad no deseada es un poco más sutil, y a veces hay que dar paso a la iniciativa personal.
Y eso también es importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer como pacientes, como agentes de salud, como farmacéuticos involucrados o inmersos en una comunidad? Y yo es lo que quiero resaltar, la implicación del farmacéutico en la sociedad. En los pueblos es muy evidente, porque somos pocos, y el farmacéutico es una figura pues, muy apreciada. Vamos. Simplemente quería decir eso. Tenemos que vender mejor. Exactamente. Bueno. A ver, la última, Lola, que tenemos... Una cosita. Primero, felicitaros a los 6 colegios que ya lleváis la delantera con los proyectos que habéis presentado, que desde luego es interesantísimo que nos reunamos y que nos lo contéis, porque si no es que nosotros mismos no sabemos todo lo que podemos hacer y lo que ya se está haciendo, y lo que ya tiene éxito. Pero Esther ha comentado un caso que es muy común en las grandes ciudades. Y en algunas, estamos hablando siempre de la persona mayor vulnerable, de las personas vulnerables que se sienten solas, pero hay muchísimos matrimonios y muchísimas personas mayores que están bien atendidas, que van a sus hijos, que tienen una persona por la mañana, incluso por la noche, y que tienen peluquero, y que tienen podólogo, y que tienen tal, pero están solos, porque han perdido a todas sus amistades. Y sin embargo les da una vergüenza terrible acceder a los centros de reunión o lo que sea, pues porque no están acostumbrados. Yo tengo en mi farmacia muchísimos militares retirados, médicos, jueces, y no podéis imaginaros cuando Esther ha comentado eso de ese paciente que te dijo, me ha dicho mi hijo que qué hago yo aquí, que yo no estoy solo. Pues sí están solos, mis padres están solos y tienen 5 hijos, porque todas sus amistades han fallecido. Y entonces, por mucho que lo acompañe un señor por las mañanas a dar un paseo, que viene a la farmacia y se sienta allí, se entera de todo y se lo pasa pipa, que esa es su mayor actividad, o que nos lo llevemos a comer, a él, bueno, mi madre porque tiene Alzheimer la pobre y no puede participar, pero mi padre lo que necesita, precisamente porque tiene una persona con Alzheimer al lado, es personas de su edad con las que contar cosas, con las que contar sus batallitas. Entonces, algunas veces nos olvidamos de esas personas que nosotros vamos a ser de esos. Nosotros vamos a ser de los que a lo mejor nos vamos a poder mantener una comunidad alrededor nuestra que nos ayude, que nos mantenga y que nos ayude a estar bien, pero nos vamos a quedar sin esas amistades. Entonces, no nos olvidemos de aquellas personas que están atendidas, que no viven solas, pero que sí se sienten muy solas. Y yo creo que algunas veces nos olvidamos de ello. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Lola. Bueno, vamos fatal de tiempo. Tengo que acabar con esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Espero que esto sea un contagio y que podamos hacer esa red contra la soledad o esa red de farmacias, esa receta social, porque también nosotros estamos ahí para prevenir, como ha dicho antes Miquel, somos un altavoz para toda la ciudadanía. Tenemos que tener en cuenta que entran 2,3 millones de personas en las farmacias todos los días y que eso es un potencial social y que tenemos que trabajar en equipo, trabajar todos los colegios para poder hacer esa red de farmacias en soledad, contra la soledad o con la soledad. Como tenemos esa red de farmacias en violencia de género. Somos establecimientos, lo primero, de salud, lo segundo, de confianza y lo tercero, de seguros. Muchísimas gracias a todos.